la oportunidad de vivir como en California, y no por mucho tiempo. O sea, Greenpeace, que es una organización muy seria, dice que al ritmo que estamos destruyendo el planeta, en 50 años vamos a entrar en una crisis gravísima. Y los que tenemos hijos, tenemos que pensar en eso. O sea, no hay futuro. No hay futuro. Todos estos grandes movimientos que ustedes ven hoy, leen en las noticias, etcétera, no es un petatazo, es una realidad. Nada más que los que tienen el dinero dicen, no pasa nada, no hagas ruido, cállate. Pero así como vamos, estamos destruyendo el planeta y la vida. Pero bueno, cerramos ese paréntesis. La Tierra es un ser vivo. Y como ser vivo nos siente y nos presiente. No tiene partes más sensibles que otras, ¿están de acuerdo? No es lo mismo ser una célula del codo que una célula del ojo. Entonces hay partes más sensibles de la Tierra. Yo pienso que las 6 partes más sensibles de la Tierra es donde se han dado las 6 civilizaciones más antiguas: Egipto, Mesopotamia, China, India, México y la zona andina. Pero dentro de México, y aquí está la India, ¿no? Esta es la India. Fíjense que las civilizaciones ancestrales son las que tienen realmente la estructura humana del planeta, de la historia. La cultura judeo-anglosajona, el sionismo anglosajón, es el que en los últimos 150 años tiene el poder. Pero ¿quiénes son las civilizaciones realmente? Véanlo hoy. ¿Quién le está dando en la torre al ejército de Estados Unidos? Ahorita. Mesopotamia, en Afganistán, en Irán, ahí están dando la torre a los gringos. ¿Quiénes son el otro poder? China. China es el futuro de la humanidad. La India es la otra gran potencia. Y México somos la gran esperanza del planeta. Porque uno de nuestros elementos culturales, vamos a ver, es nuestra capacidad espiritual. Así como los africanos tienen capacidad psicomotriz, la danza, el deporte, están creados para eso, tienen mayor capacidad que nosotros. Nosotros nos distinguimos por ser un pueblo eminentemente espiritual. Los mexicanos somos un pueblo espiritual, que no religioso. Hay personas que son muy religiosas y poco espirituales, y hay personas muy espirituales que no son religiosas. Es una cosa diferente ser espiritual de ser religioso. La siguiente. Y vean cómo nos parecemos entre los pueblos. Esto es China. Fíjense, hay 3 lugares en el mundo que tienen una diversidad étnica única en el planeta. 3 lugares. Uno está en China, otro está en India y otro está en México. Son 3 lugares donde existe mucha diversidad étnica. Por ejemplo, China, que hay como no sé cuántos, 1.300, 1.400 millones de chinos, pero casi la mayoría son Han. Pero hay un lugar al sur de China, una pequeña provincia como una Oaxaca, donde en un pedacito muy pequeño hay muchas etnias, muchas lenguas, muchas culturas diferentes. Y otro lugar muy parecido está en la India, y otro es en México, y de México, Oaxaca. Para que tengan una idea y les dé orgullo de ser quienes son, aquí en el estado de Oaxaca hay más diversidad lingüística que en toda Europa junta. Aquí tenemos 16 lenguas que no tienen nada que ver una con otra, y que han vivido miles de años de vecinos, se ven, pero no mezclan las lenguas. Unos hablan zapoteco, unos hablan azteco. En Europa, por ejemplo, el portugués es pariente del español, ¿no? Son primos hermanos, no son lenguas diferentes. El portugués y el español son primos hermanos del francés. El portugués, el español y el francés son primos hermanos del italiano. Y así. Entonces, aquí en Oaxaca hay más diversidad lingüística que en toda Europa junta. Y eso debería ser un gran orgullo. Y sin embargo, la gente aquí, los maestros, ya no la gente, los maestros que saben hablar una lengua, no se las enseñan a sus hijos. Cuando debería ser el orgullo más grande mantener nuestra lengua y el orgullo de que somos, porque el español es una lengua que es nuestra, pero es ajena.
En cambio, el que hable zapoteco, chinanteco, guave, tique, está hablando una lengua milenaria, ancestral, propia nuestra. Dirían aquellos que les gusta lo original. Están hablando una lengua original. Ya ven que andamos presumiendo que original. Pues el que hable zapoteco, mixteco, guave, tique, ellos están hablando una lengua. Es el otro lugar donde la diversidad cultural es única en el mundo. ¿Sí? Única en el mundo. De eso estaríamos orgullosísimos. La siguiente. Y aquí tenemos los 16 pueblos y culturas de Oaxaca. Esto es una realidad única. Así solamente hay otro en China y otro en la India. La siguiente. Y claro, eso se va a demostrar, pues primero en el pipirín, ¿no? O sea, ustedes quieren ver la cultura de un pueblo, vean su alimento. Escuchen su lengua. Ahí está la riqueza ancestral. Aquí hay miles de años de mujeres y hombres pensando en la alimentación. Y bueno, el arte popular se va a expresar en esa sensibilidad artística y creadora que tenemos en México en general, pero en particular en Oaxaca. La siguiente. Y bueno, tenemos desde murales de Huijazó, aquí en Etla, con este cuadro tan famoso de San Juan Inés de la Cruz, pintado por un oaxaqueño. ¿Quién? Maestros, esperanza de un cambio, ¿sí? ¿Quién? Somos extranjeros incultos en nuestra propia tierra. ¿Qué estamos enseñando, maestros? Miguel Cabrera, el gran pintor de la colonia oaxaqueña. Se supone que Miguel Cabrera es el que pintó la Virgen de Guadalupe. Nada más que como es milagro no quiere decir, pero se supone que quien pintó a la Virgen de Guadalupe fue un maestro, un pintor oaxaqueño, Miguel Cabrera. ¿A quién es este pintor, maestros? ¿Tamayo? No, Morales. ¿Quién es este pintor? Frida Kahlo. Toledo. Y ese es Ninguno. Tamayo. Faltó Frida Kahlo. Aquí estamos viendo Monte Albán. Do you know Monte Albán? Teachers, do you know Monte Albán? You want to up to Monte Albán? Yes or no? Yes. No, right? Hay que realizar un tour. Monte Albán, fíjense, dice elementos culturales, es lo que dice Bonfil Batalla, son todos los componentes de una cultura que resulta necesario poner en juego para realizar todas y cada una de las acciones sociales, mantener la vida cotidiana, satisfacer necesidades, definir y solventar problemas, formular y tratar de cumplir aspiraciones. Guillermo Bonfil Batalla. Quiero que sepan que Monte Albán se comenzó a construir en el año 500 antes de Cristo. Comenzaron a aplanar esta superficie sin palas, sin picos, sin barretas, no había metales, con piedras. Con piedras aplanaron ese cerro. Y durante 1350 años, de generación en generación, estuvieron trabajando para construir Monte Albán. Nunca ha habido en Monte Albán agua. Hay estudios geológicos que han demostrado que nunca ha habido agua. De modo que no fue una ciudad, porque cualquier núcleo urbano se desarrolla al lado de una fuente de agua, sea un río, una laguna, un pozo, un venero. Si no hay agua, no hay vida humana. Entonces, Monte Albán no fue una ciudad, tampoco fue un palacio. ¿Cómo es posible que, fíjense, esta es parte de observatorio, una habitación y hay una puerta del tamaño de una pared? Los que hayan ido a Monte Albán por alguna equivocación de la vida, que hayan subido por ahí, observen que las puertas son del tamaño de una pared. Y suban ustedes con una capacidad descolonizada y van a ver que ese lugar no era una ciudad, no era una fortaleza, porque en la época del esplendor de Monte Albán nunca hubo guerras. En el periodo clásico no hubo guerras. Entonces, y además ustedes pueden ver la arquitectura no es militar. No hubo guerras, no fue una ciudad,
no fue un palacio. ¿Qué fue Monte Albán? Mercado. ¿Perdón? Mercado. Templo. Es un centro ceremonial. Yo estudié en la UNAM, en México, en CEU, y se le llama ciudad universitaria, y no aceptaría bajo ninguna circunstancia que me dijeran que CEU es un centro ceremonial, aunque se hacen ceremonias todos los días de graduación. ¿Sí? ¿Qué es la ciudad universitaria? ¿Es un centro ceremonial? Centro de estudio. Es un centro de estudio y un centro de investigación. ¿Sí? Les voy a dar un dato revelador. La traza de Monte Albán, la fase 1, es exactamente la misma. La del año 500 es la misma del año 850 después de Cristo, cuando se abandonó. ¿Qué quiere decir esto? Que para que lo planearon, siguió siendo utilizado para lo mismo, funcionó 1350 años. La ciudad de Oaxaca tiene menos de 500 años y ya no sirve para lo que fue planeado. ¿Sí? Las casas habitación ahora son comercios, son hoteles, pasan inmensos camiones, coches. O sea, ya para lo que fue concebida la ciudad de Oaxaca ya no funciona para eso. Y apenas son 500 años. Imagínense, Monte Albán, 1350 años la estuvieron construyendo. Estas inmensas piedras que ustedes ven no son de aquí. Fueron traídas, ya hay estudios geológicos de dónde sacaron estas piedras, de 13 kilómetros de distancia. Las cargaron porque no había ruedas ni animales de tiro, 14 kilómetros de distancia, y las subieron 400 metros de altura durante 1350 años. La construcción de Monte Albán requirió un proyecto compartido por todos y a través del tiempo, ¿o no? Debió haber sido algo muy importante que no cambiara de valor, que siempre estuviera en la punta de la aspiración comunitaria. ¿Qué sería eso? ¿Para qué construyeron Monte Albán? Centro de estudio, la academia. Sí, pero el estudio es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Sí? Ojo, el conocimiento es un medio, no es un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin supremo de nuestra cochina y apestosa existencia de cada uno de nosotros? Trabajar, comer y sobrevivir. Y morir. Qué pena, ¿no? Porque entonces las hormigas ya la hicieron mejor que nosotros. Ese es el punto. ¿Se acuerdan que les dije que ignorante no es aquel que no sabe, sino el que no sabe lo esencial? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Porque la mayoría, la colonización y el embrutecimiento es nacer, crecer, y morir. Estudiar, trabajar, reproducirse, ver televisión, ver televisión, ver televisión, ver televisión y morir. ¿Quién sabe qué venimos a hacer aquí? ¿Y tú qué haces? Pues nada más aquí pagando lo que debo y comprando y luchando por nuestros derechos y se muere uno y... Sin embargo, eso es una apreciación personal. Piensen que una fracción, una micromillonésima de segundo antes de que perdamos la conciencia de ser, antes de la muerte, esa fracción de tiempo se va a convertir en una eternidad. Se los digo en serio. Y en esa eternidad vamos a repasar otra vez nuestra vida en cámara lenta. Y vamos a ver lo estúpidos que fuimos durante toda la vida. Ese es el infierno. El tiempo es elástico, ¿sabían eso? Es una invención humana, pero el tiempo es elástico. Les doy un ejemplo. No sé si... doy este ejemplo. Yo una vez iba manejando, volteé y cuando regreso a la vista veo un coche, me estrello contra él en una boca calle y luego recuerdo todo lo que pensé cuando vi el coche, todo lo que pensé entre ese momento y el impacto, y cuando lo platico me dicen, oye, pues es una película, si fue un instante, sí, pero el tiempo es elástico, ¿me explico? Hay maestros que son unos adobes y los 50 minutos se hacen como 50 años, ¿no? Y hay otros maestros que 50 minutos se hacen nada, ¿no? Su clase se va así. ¿Ven que el tiempo es elástico?
Bueno, les garantizo, maestros, que un instante antes de entregar los tenis, la vamos a pagar. Por supuesto que la vamos a pagar. Y ahí vamos a tener conciencia de para qué venimos aquí, y qué fue lo que hicimos, y qué no fue lo que hicimos. Y eso es una verdad universal. Y si quieren entender para qué se construyó Monte Albán, es para eso. ¿Sí? El gran misterio de la vida es la muerte. Y de esa nadie se va a salvar. Unos primero, otros después, por orden de aparición. Pero cada uno de nosotros tiene una misión en la vida. Hemos perdido el sentido sagrado y divino de la existencia. ¿Sí? Somos pedazos, fragmentos de Dios. Y hemos perdido nuestra divinidad. ¿Por qué? Por estar brincando por los frijoles, empujando al otro, agarrando esto, agarrando el otro, jalando, ¿o no? Y cuando nos morimos, todo eso se pierde. Y lo que único nos damos cuenta es que perdimos la maravillosa oportunidad de trascender espiritualmente nuestra existencia. Por eso, fíjense esta frase que es demoledora. Dice que lo verdadero no se ve ni se toca. Todo lo demás es apariencia. ¿Se los demuestro? Este que les habla es materia, ¿no? Ustedes saben que hace que cada 7 años los cuerpos cambian todas sus células. ¿Sabían eso? Cuando un niño está naciendo, en el momento que está naciendo, se están muriendo millones de células y están naciendo millones de células. Y cada 7 años, las células que tenía hace 7 años ya no son ninguna de las que tienen 7 años después. Vivimos celularmente ciclos de 7. Entonces, el niño cuando nace tiene células, pero cuando tiene 7 años, ninguna de las células que tenía cuando nació está. Y cuando tiene 14, ninguna de las que tenía cuando tenía 7 está. Este Guillermo que les habla, hace 7 años tenía 51 años. Y nada de esto que ustedes ven estaba. ¿O no? ¿Quién soy yo? ¿Soy esta chamarra? ¿Soy este cachete? ¿Soy este cabello? No. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Somos esto que tocamos? Es una apariencia. ¿Qué es lo verdadero de nosotros? ¿Qué es lo que trasciende verdaderamente nuestra cochina y apestosa existencia? Sentimiento. Esto. Entonces entiendan eso. Eso es el trabajo, fíjense, 1350 años de generación en generación para lograr eso. Y para hacer esta maravilla en la materia que tiene como objetivo el espíritu. Ese es el medio, pero el fin es el espíritu. Necesitaron tener un eficiente sistema alimentario, ¿o no? Un eficiente sistema de salud, un eficiente sistema educativo y un eficiente sistema de organización social. Sin esos 4 sistemas no se hubiera podido hacer eso. ¿Están de acuerdo? Ahí está nuestra esencia. La siguiente. Y bueno, aquí está la realidad. El colonizador nos hace pensar que a partir de 1521 cayó un telón y que los 7500 años para atrás ya no existen. Y que nosotros somos ahora prehispánicos, ¿o no? O sea que esto surge a partir de la llegada de nuestros amos, de nuestros señores, de nuestros patronos, de nuestros patrones. Sin embargo, vean que, ¿quién creen? Esto es bellísimo, ¿no? Santo Domingo de Guzmán. ¿Creen que lo hicieron los españoles? No. Lo hicimos nosotros. Si está Santo Domingo de Guzmán es porque atrás está Monte Albán. Y atrás de Monte Albán está San José el Mogote. O sea, es una continuidad. Y estos niños que están aquí es la continuidad de la génesis humana. O sea, el colonizador nos ha hecho pensar que México S.A. inicia en 1521 o en 1810. No es cierto. México tiene 8000 años.
Y la parte más grande, más fuerte de nuestra es lo indígena. Y no hay que caer en malditos españoles, no. Somos una mezcla. Y hay que aceptar nuestra mezcla, orgullosamente. Miren, yo trabajo en Estados Unidos cada año. Voy a dar este tipo de pláticas con nuestra gente allá. Y yo les digo a ellos, a los ya jóvenes que nacieron allá, hijos de oaxaqueños que nacieron allá, yo les digo, ustedes no son oaxaqueños ni son gringos. Se quedan así los chamacos. Ustedes son mejor que los oaxaqueños y mejor que los gringos. ¿Me creen? El futuro de México y de Oaxaca se está cocinando allá. Porque ellos, fíjense, en California, solamente en California hay 2,000 jóvenes de origen oaxaqueño que están estudiando en las universidades del sistema de California. Están estudiando en universidades de primer mundo y muchos son trilingües. Hablan su lengua madre, hablan español y hablan inglés. Y están muy preocupados por lo que pasa en Oaxaca y en México. Y no están colonizados. Allá está el futuro. Y cuando yo digo esto aquí, yo veo que mucha gente se molesta. ¿Por qué? Porque es la realidad. Porque es la realidad. Allá están formándose gente con otra mentalidad, no de prehispánico y no de batalla de la noche triste, tienen otra visión. Entonces, cuando ellos están tomando lo mejor de la cultura oaxaqueña y lo mejor de la cultura gringa, porque tienen cosas buenas, también tienen cosas buenas, y cuando toman lo mejor de las dos, pues son mejor que los oaxaqueños y son mejor que los gringos. Y ese es el futuro. Entonces nosotros como mestizos también somos mestizos. No sé si conocen a Javier Castellanos, un intelectual zapoteco. Y él lo dice, bueno, pues es que el Castellanos es un apellido español. O sea, ¿quién es un indígena, entre comillas, puro? Esa es una babosada, es una cuestión racista. No existe la pureza en las cuestiones étnicas, ni en las cuestiones culturales. No existe esa pureza buscada. Eso lo hicieron los nazis, o eso lo hacen los judíos. Pero no existe la pureza racial. Culturalmente tenemos una mezcla de todo. Estos chinos, si yo me dejo el cabello largo, se me hace chino. ¿Ustedes creen que son suizos? Esta nariz así, grandecita, chata, ¿creen que es fenicia? No es zapoteca, es griego. Yo tengo griego. Y estos ojos rasgados, ¿ustedes creen que son zapotecos? Somos una mezcla de todo. Aquí hay africanos, aquí hay asiáticos, aquí hay anahuacas, hay europeos. Pues eso no importa, es como en los coches, no importa la carrocería, lo que importa es el motor, lo que importa es esto. ¿Qué somos? ¿Qué nos creemos? ¿Dónde está nuestro orgullo? La siguiente. Y bueno, esto es parte de esa riqueza ancestral, sigue viva, vigente y presente. Por eso yo he definido a Oaxaca como la reserva espiritual de México. Yo no soy oaxaqueño, nací hace 58 años en Coyoacán, pero hace 32 nací espiritualmente en Oaxaca. Circunstancialmente nací en Coyoacán, pero por voluntad propia tuve conciencia de mi existencia espiritual gracias a las culturas oaxaqueñas. Las comunidades indígenas, mi trabajo en culturas populares, etcétera, me hizo sensibilizar y entender la riqueza humana que existe en el pueblo llamado México, que es el Amado. Y bueno, esta es una manifestación de esta riqueza ancestral. Miren, esta fotografía la tomé en mi pueblo, bueno, soy avecindado de San Jerónimo Yahuiche. Dato, es la única comunidad en el valle, que yo sepa, que las mujeres, solamente las mujeres, bailan estas canastas con fuegos de artificio. No son los hombres, y pesan las canastas. Y no cualquiera se pone esas canastas encima. Y en la siguiente. Esta fotografía la tomé en una mayordomía que me invitaron a Huilapan. Ese señor que está cargando no es un mesero, ese es el mayordomo y está sirviendo. Fíjense la diferencia de la cultura occidental a la cultura ancestral. Nuestra cultura es de servir.
La cultura occidental es de servirnos de los demás. Nuestra cultura es servir al pueblo, servir a la comunidad. La cultura de la dominación, la cultura occidental es servirnos. Y bien, no se ve bien aquí por la luz, pero el Señor va feliz, sirviendo, atendiendo a la gente, dándole de comer, de beber, la música. Y ustedes saben que una familia que llega a ser mayordomo, llega a la mayordomía, se queda en la ruina, se queda endeudada, pero servir y dar, para nosotros es más importante el ser que el tener. Fíjense la diferencia del ser y el tener. Un occidental, una persona, un mestizo desculturizado diría, ay, estos indios se gastan ese dinero y con eso se podrían tener un coche nuevo, ¿no? Porque cuesta una mayordomía, pueden tener un coche nuevo, y tener un coche nuevo es prestigio. Y no entienden que ser mayordomo es más prestigio que tener un coche. Y ahí está la diferencia cultural. Nuestra raíz ancestral es eminentemente indígena. No importa que seamos morenitos, güeritos, eso no importa. Nuestra raíz ancestral es indígena. Y fíjense, es tan fuerte nuestra cultura que hasta los gachupines, y me consta, los gachupines que tienen 3 o 4 generaciones o 5 de vivir aquí, se han vuelto nahuacas. Y ustedes los ven en los portales, pero yo los he visto y se los juro. Llegan al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en su vuelo a Iberia, para su madre patria, y algo mágico les pasa, pero cuando llegan al aeropuerto de Barajas, en Madrid, ya son manitos, ya son mexicanos. Algo les pasa en el vuelo, porque ¿qué creen? ¿Ustedes creen que van a ir a España a presumirles que son españoles? ¿Saben cómo les dicen allá, los españoles de verdad, a estos desgraciados? Les dicen indianos, y no los quieren. Se da el mismo fenómeno cuando la gente se va a Estados Unidos y regresa. ¿Qué pasa? Hay un rechazo, porque ya traen otras costumbres. Pues igual, los españoles que están aquí son muy disquegachupines, pero se van allá y ya se hicieron indianos, porque esta cultura es muy fuerte. Bueno, hasta el tal Hugo Sánchez, ¿no? ¿Sí lo conocieron? Uno que pateaba una pelota, el tal Hugo Sánchez. No lo oían como habla. Estuvo 5 años en España y ya se le olvidó hablar como nosotros. 5 años en España. Y vean cómo estos gachupines tienen 4 o 5 generaciones aquí y siguen en la hostia. Nos han enseñado a tener vergüenza de nosotros mismos, a no sentir orgullo de nuestra identidad. Y ese es el verdadero problema. La siguiente. Vean esta fotografía, desgraciadamente por la luz no se ve bien, pero miren, este es un portador de la tradición, este señor es el maestro del que monta la danza de la pluma. Y está poniendo el penacho al codo. Vean el hermano está metiendo mano. ¿Qué quiere decir? Que el hermano ya bailó y sabe cómo está haciendo las cosas. Y vean la cara de felicidad de la mamá, ¿sí? Y ustedes saben que bailar la danza de la pluma es un sacrificio, es una mano y cuesta dinero y es para servir. La civilización de la náhuatl es una de las 6 más antiguas y con origen autónomo del planeta, junto con Mesopotamia, Egipto, China, India. La zona andina, lo que conforma México, forma parte del selecto grupo de civilizaciones madre. Después de esas 6 civilizaciones, no hay una civilización o una cultura más antigua. Todas le tomaron préstamos a estas 6 culturas. ¿Sí? Todas. Aquí nos quieren vender la idea de que los judíos no son una civilización con